Cierres por favor tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy, papá, por esta santa convocación, Señor. Te doy gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor, para que tú seas el que hoy nos ministre, Señor, que seas hoy, Señor, el que tú nos instruyes, papá, en tu palabra, y acercándonos cada vez, Señor, a esa persona que tú quieres formar en nosotros, Señor. Permítenos ser, Señor, esa pieza, Señor, disponible a ti, Señor, para que tú seas el que nos das forma, Señor, para que tú seas, Señor, el que nos construyes, papá, que tú seas quien nos moldea, Señor. Permítenos ser esa pieza, ese molde disponible para ti, Señor, para lo que tú vas a hacer en nosotros. Te damos gracias hoy, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. El título de la prédica de hoy, si me ayudan ahí con el título, por favor, es El amor comienza contigo mismo. Amén. Comienza contigo. Ahí empieza el amor. Y hoy me quiero ir directamente al final. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué esperamos el día de hoy al final de esta prédica? Que al final de esta prédica tú salgas con un amor renovado a ti. Un amor renovado por tu espíritu. Un amor renovado por tu alma. ¿Amén? Muy bien, pues arrancamos. Yo quisiera arrancar comentándoles cómo en el mundo natural, algo que es muy acostumbrado, algo que vemos muy normal, son todas estas canciones, películas, poemas que hablan de amar a otros. ¿Cuántas canciones ustedes conocen que hablen de amar a otra persona? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas canciones? ¿10? ¿15? ¿20? Cientos. Amén. ¿Cuántas películas ustedes conocen de ese amor desvivido por otra persona? Muchas. Típicamente, ¿de qué hablan los poemas? A otra persona. Fíjense en lo contradictorio. Conocemos muchas canciones, películas, poemas que hablan de otros, pero casi nadie habla del amor a uno mismo. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay una canción de una cantante americana que habla de eso, que ella se puede regalar flores a ella misma y que puede pasar ella a solas hablándose de cosas que nada más ella entendería, que no habría manera de que otra persona las pudiera entender. Y se me hace una canción muy bonita en ese aspecto, porque hay muy poco, se habla muy poco de amarse a uno mismo. Y llevaba yo a la reflexión del tabú de que muchos piensan que amarse a uno mismo puede caer uno en egoísmo, o de pronto que amarse a uno mismo puede ser antibíblico incluso. Y la declaración que hacía yo es: amar a otros parte de cómo me amo yo mismo en Cristo. Y cuando le agregamos ese ingrediente adicional, el amar en Cristo, es cuando cambia todo. Amén. Y vámonos al primer versículo de Marcos 12:31, por favor. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí es una plática que tenía Jesucristo, con uno de los escribas. Y el escriba viene a preguntarle cuál es el mandamiento mayor. Y Jesús le dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y en el siguiente versículo Jesús le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la reflexión que yo hacía es: qué maravilloso sería que si tú ya puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué pasaría si hoy tú aprendes a amarte un poquito más? ¿Será que puedas amar a tu prójimo también un poquito más? Por eso es la importancia de que hoy tu amor por ti crezca, pero no en el egoísmo, sino un amor
en Cristo. Amén. Muy bien. Gracias, Alejandra. Vamos a derribar el tabú del amor propio. Se habla muy poco y eso es básicamente el significado del tabú, ¿no? Cosas que hablamos muy poco. Narcisismo es diferente al amor propio bíblico. Amarme no es idolatrarme. Ahí es donde tenemos que tener ese cuidado. Amarme es reconocer que soy yo una creación de Dios. Cuando tú reconoces que eres una creación de Dios, puedes empezarte a amar de una manera muy sana. Porque te das cuenta que Dios te creó a ti a su imagen y semejanza. Y no solamente eso, que tú eres templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no necesariamente habita en una iglesia. No necesariamente habla en un templo construido de piedra. Porque entonces no tendría razón de ser. El templo del Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo desea habitar es en ti. Es en ti, es en aquel lugar donde tú vayas. Imagínate que la presencia de Dios va contigo. La presencia de Dios te acompaña. Cuando tú entras a algún lugar, hay un cambio en la atmósfera de ese lugar. Porque el Espíritu de Dios es algo que tú portas. Tú eres como un vaso que portas y llevas ese Espíritu de Dios a cualquier lugar donde tú te diriges. Entonces imagínate, no sé si tú alguna vez has ido en una iglesia que te guste mucho por su arquitectura, por el arte que tiene adentro, por la alabanza, por la prédica de ese pastor. Pues imagínate que tu propio cuerpo es más bello que cualquiera de esos templos que tú hayas visitado o hayas o que te haya gustado en alguna parte de tu vida. Entonces, tienes que reconocerte hoy como esa creación de Dios, hecho a imagen y semejanza, y que eres formado como un templo del Espíritu Santo. Y hasta que eso no se te revele, tú no te podrás comportar en consecuencia de que eres un portador, que eres un templo del Espíritu de Dios. Ejemplo, si desprecio lo que soy, en realidad desprecio la obra de Dios en mí. La obra de Dios en ti. Y vamos al siguiente versículo. Nos dice, y Dios creó al hombre a su imagen. ¿Y qué sigue, perdón? A imagen De Dios. lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí vemos cómo en Génesis nos dice que fuimos creados de acuerdo a su propia imagen. Amén. Siguiente, por favor. Dice Pablo en la carta a los Corintios, en una discusión que tenía, decía él, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos de acá pueden levantar la mano y decir, yo sabía que mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Dice, el cual está en vosotros y cual tenéis de Dios. Fíjense nada más. ¿Y cómo termina después de la coma? ¿Se me lo pueden leer todos? Y que no soy bueno. Imagínate. Saber que tu cuerpo no te pertenece. Saber que tu cuerpo le pertenece a Dios para que el Espíritu Santo habite en ti. Qué maravilloso es cuando tú tienes esta revelación. Cuando tú empiezas a cuidar algo como si no fuera tuyo, como si fuera dado a ti para que lo guardases, para que lo cuidases. Amén. ¿Alguna vez te ha tocado manejar algún carro que no es tuyo? ¿Cómo lo manejas? A veces con mayor cuidado que el tuyo propio, ¿no? O cuando alguien te ha prestado su casa, no sé si alguien te ha prestado su casa para que te quedes ahí un par de días, ¿cómo tienes el cuidado?
A lo mejor en tu casa llegas y avientas las cosas y haces esto, pero cuando estás en casa de otro, a veces lo cuidas más. Si hoy tú tienes esa revelación que el cuerpo donde tú habitas es prestado y que el objetivo de ese cuerpo es que habite el Espíritu de Dios. Y que aunque no lo tengas claro, aún así el Espíritu de Dios, sí o sí, ya habita en tu cuerpo. Aunque no lo creas, ya habita ahí en tu cuerpo. ¿Amén? Amén. Y bueno, vámonos un poquito al fundamento bíblico del amor propio cuando es sano. Dice en 1 Juan 4:19. Si me ayudan a leerlo, por favor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Si Dios, tu creador, el que te formó, el que te dio a ti la vida, te amó primero, yo te quiero preguntar, ¿serás o no serás, Jorge, digno de amor? Si Él ya te amó. Si Él ya te amó, quiere decir que no importa cómo te sientas, quién te sientas, tú eres digno de amor. Eres digno de que te amen. Eres digno de que te cuiden. Eres digno de que te quieran. Y eso tiene que entrar en ti y sentirte digno de amarte. Hay muchas personas que pudieron haber tenido una infancia muy difícil. Una infancia que a lo mejor no fue la que a ti te hubiera parecido. Porque tus papás eran muy duros, porque no tenías papás, porque los papás que tenían de pronto abusaban de alguna manera en cuanto a violencia física, en cuanto a violencia verbal, incluso a violencia sexual. A lo mejor tuviste padres ausentes que de pronto estuvieron contigo, de pronto en esa ocasión donde tú más necesitabas de su amor, de su cariño, de su protección, a lo mejor no estuvieron. A lo mejor en ese día tan especial para ti, tus papás tuvieron que trabajar. Cuando tú lo ves en retrospectiva, fíjate ahora, la mayoría acá son adultos. Fíjate cuando tú lo ves en retrospectiva. ¿Qué tú pensarías de un niño de 5 años que cumple años y su papá no está en la fiesta porque fue a trabajar? ¿Qué crees que pasa por la mente de ese niño? ¿Cómo? Sí, que está triste. Puedes pensar que se le olvidó tu cumpleaños. ¿Qué puedes pensar? Que no te ama, que no te quiere. Que no te ama, que no te quiere. Pero sí te quiere, pero se fue a trabajar. Y si te explican que es porque se fue a trabajar, ¿qué pensarías? Es más importante su trabajo. Exactamente. Ah, entonces es mi cumpleaños y era más importante ir a trabajar que estar en mi cumpleaños. Esto que les platico es un ejemplo de lo que de lo que pudiste haber tú experimentado. Porque ese niño alguna vez fuiste tú. Y alguna vez para ti había una fecha, una celebración, un evento importante y de pronto pues tus papás trabajaron, de pronto no estaban, de pronto se les olvidó, de pronto no tenían dinero. Y entonces algunos niños podemos o pueden crecer pensando que el trabajo es más importante que yo. Sí, ¿no? Porque si cuando cumplí años mi papá prefirió irse a trabajar que en lugar que estar conmigo, entonces es más importante su trabajo que yo. Entonces el trabajo es más importante que yo. Y entonces ese amor propio empieza a menguar.
Porque entonces hay cosas más importantes que yo. El trabajo, el dinero, las distracciones. Y ese niño empieza a crecer con esas ideas. Y tu amor propio empieza a disminuir. ¿Qué pasaría si hoy a ese niño tú pudieras realmente explicarle lo que pasó? ¿Sí me explico? Y para empezar, hacerle entender que el trabajo no es más importante que tú, no es más importante que tu vida. Pero muchos de nosotros así vivimos. Le damos prioridad ahora a nuestro trabajo que a nosotros mismos, porque eso es lo que aprendiste de niño. Y eso es con lo que hoy hay que ir a romper en cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes la importancia de tu vida, la importancia de cuidarte, la importancia de tú amarte a ti mismo, te vas a dar cuenta que si tú estás bien como persona, si tú cuidas de ti como persona, podrás ser un mejor hijo, podrás ser un mejor papá, podrás ser un mejor hermano, podrás ser un mejor empleado, podrás ser un mejor jefe y en cada una de las áreas de tu vida. Y empieza por empezarte a reconocerte a ti mismo. Y que todo lo que en esa vida que has vivido, ahorita te puse el ejemplo de un papá, pero ¿qué pasa en el ejemplo de los amigos? ¿Alguna vez, Jorge, fuiste el último que escogieron para jugar en el equipo de fútbol ahí de la cuadra? ¿No? Siempre eras el primero. Eso. Muchos de nosotros fuimos los últimos. ¿A quién no le tocó ser el último? La que nadie escogía, bueno, pues ya nomás quedó Lidia. Bueno, Lidia, ándale, vente al equipo. Nos ha pasado. ¿Sí me explico? Y eso en un niño chico, ¿qué genera? Nadie me quiere. Fui lo que sobró. Fui la sobra. ¿Y cuántos de nosotros, ya de adultos, se nos quedó ese pensamiento? Fui lo que nadie escogió. Porque siempre hay mejores que yo. Todos son mejores que yo en el fútbol, en el trabajo, en las relaciones. ¿Me explico? Pero eso no es lo que te define como persona. Hoy yo como adulto puedo reconocer que soy un pésimo jugador de fútbol, ni yo me escogería. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir que nadie te quiera. Pero cuando eres niño y tienes 5 años, tú no lo puedes entender. ¿Sí me explico? ¿Cómo hay que ir a reconciliarte contigo? Entender que el trabajo no es más importante que tú. Entender que si no te escogieron, no es porque nadie te quiera. ¿Sí me explico? Y que al final de cuentas, el que más importa que se ame eres tú. Y entonces creces como adulto con todos esos traumas, con todas esas necesidades, y cuando llegas al matrimonio, buscas encontrar a alguien que te ame como tú a veces no te amas tú mismo. Y empiezas a exigir el amor de otros. Yo no recuerdo algún pasaje bíblico donde Jesús esté anhelando el amor de otros a Él. Porque hay una regla también en la vida. De lo que tú más pides, es lo que tú menos das. Si tú te quejas con tu pareja porque no te da tiempo, no te dedica tiempo, es porque tú tampoco le dedicas tiempo a esa otra persona. Y ahí va una enseñanza dura. A veces, cuando tú exiges y pides respeto al otro, es porque tú no te lo sabes dar. Tú tienes que aprender a respetarte a ti. Te voy a poner un ejemplo exagerado para entender un poco por dónde va esta enseñanza. Si tú estás con una pareja
y esa pareja un día te da una cachetada y tú le dices, respétame, esa persona no te va a respetar. Tú tienes que respetarte a ti mismo. ¿Qué harías si una persona, una pareja tuya te da una cachetada? Sales corriendo en ese instante. No le exiges al otro respeto, porque como tú te respetas tanto, tú no puedes estar con una persona que te golpee porque tu respeto es mayor. ¿Sí me explico? No es que le exiges al otro el respeto, tú te lo das y tú te alejas de esa persona. ¿Sí? Eso hablando en la línea del respeto. Y el respeto es amor propio. ¿Cómo puedes estar con una persona que te golpea? Entonces, todo lo que tú le pides al otro es lo que tú no das. Si tú le pides a esa persona respeto, ¿qué crees? Es porque tú no te respetas. Tú te tienes que volver fuente de respeto. Todo eso que tú exijas del otro, vuélvete en una fuente de eso. Si tú le pides respeto al otro, respétate a ti. Si tú le pides amor al otro, amate a ti. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a empezar a dejar de buscar en otras personas lo que no generas tú. Por eso Jesús era una fuente de amor incondicional. Cuando tú amas así, no necesitas que el otro te ame. Es una revelación que el Señor nos da. ¿Cómo es posible que Él muera en la cruz, latigado, torturado, clavado, y aún así diga, Señor, perdona sus ofensas? Porque Él no necesita que lo ames para Él amarte de manera incondicional. Él no necesita tu amor para devolverlo, porque Él ya es una fuente de amor. Cuando tú te vuelves una fuente, dejas de exigirle al mundo eso que tú pides. No sé qué le pidas tú a la vida, es lo que no eres. Y es lo que tienes que empezar a generar. Es lo que tienes que empezar a producir. ¿Amén? Los veo muy serios, como que no les gustó este tema. ¿Sí? Te vuelves esa fuente de amor. Y ya no estás necesitando que el otro te ame para tú amarlo. Y cuando tú entras a un matrimonio de esa manera, es bien bonito, porque ¿qué crees? Ya no necesito el amor de mi esposa. Yo la amo a ella. Y si ella me ama bien, y si no, también. Pero ya no me importa eso, porque lo que me importa es el amor que yo le doy a ella. ¿No es como amamos a veces a nuestros hijos? Cuando regañas a tu hijo, ¿qué te dice? Malo, feo, ¿no te pasa, Moni? ¿Y eso disminuye tu amor a tus hijos? En lo absoluto. Y no te quiero. Me dice Jesús, ya no voy a ser tu amigo. ¿No les ha pasado? Está enojado. Pero el cómo te paga Él no se vuelve la respuesta como tú lo amas a Él. Tu amor es incondicional. A veces lo hacemos para otra gente, pero el tema de hoy es cómo lo haces hacia ti. ¿Cómo empiezas a amarte a ti? ¿Cómo empiezas a perdonarte a ti? Amén. Entonces, seguimos en el versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y lo que nos está diciendo acá ese versículo es, si Él te amó primero es porque tú eres digno de ser amado. Es lo primero que tienes que entender. Yo soy digno de ser amado. No me importa si alguien no me amó o me amó poco o no me amó como yo quería. Yo soy digno de ser amado. Levanta tu mano y di, yo soy digno de ser amado porque Él me amó primero. Siguiente versículo, por favor. Efesios 2:10. Si me ayudan a leerlo en voz alta, por favor. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, aquí en este versículo nos habla de que somos
hechura suya. ¿Alguien conocía la palabra hechura? ¿En dónde se usa típicamente? Salud, hija. ¿En dónde se usa típicamente? ¿Qué profesión la usa? ¿No? Costuras. ¿Cómo se hace? A mano. Eso quiere decir hechura suya. ¿Sí? Fuiste hecha a mano. Así, con toda, ahora sí que como se dice, con toda la mano. ¿Alguien de aquí le gusta la arquitectura? Uno. ¿Tu arquitecto preferido? Botticelli. ¿Alguien le gusta la pintura? A ver, ¿tu pintor preferido? No conozco ningún pintor, pero Una pintura. Bueno, Da Vinci, supongamos. ¿A alguien le gusta la música? ¿Tu compositor preferido, hija? No, el gusto se rompe en géneros. Uno, que me digas. Bueno, si quieres, ahí te acuerdas y me dices. ¿Sí? ¿Quién le gusta la ingeniería? A mí. Ingeniero favorito, Steve Wozniak, ¿no? Fíjate nada más, ¿a dónde quiero llegar con esto? ¿Tú crees que Dios sea mejor arquitecto que Botticelli? Dios, perdón, Dios. Claro, ¿Sí? por mí. ¿Tú crees que Dios sea mejor pintor que Leonardo da Vinci? ¿Tú crees que Dios sea mejor ingeniero que Steve Wozniak? ¿Tú crees que Dios sea mejor compositor que el que pensaste ahorita? Imagínate, fuiste hechura del mejor arquitecto, del mejor pintor, del mejor ingeniero. Es que ese eres tú. No sé en qué obra de arquitectónica pensaste, no sé en qué pintura a ti que te gusta tanto pensaste, no sé qué canción pensaste. No sé yo en qué artilugio o qué sistema operativo pensé. Bueno, alguien muy superior a eso te hizo a ti la mejor obra arquitectónica, la mejor pintura, la mejor obra de arte. Ese eres tú. Ese eres tú. Te hizo a mano, dice la palabra de Dios, que fuimos hechura. Hechura, ese es el fondo de la palabra. Hecho a mano. Amén. Creados. Fíjense, bueno, digo, ya aquí ya es un doble hit, pero ¿para qué te crearon? Para buenas obras. Para buenas obras. Imagínate. Para buenas obras fuiste creado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. También acá te da un propósito de tu vida, ¿eh? Eso también es un tema de propósito de vida. ¿Para qué Dios me creó? Para buenas obras. ¿Para qué Dios me creó? Para que anduvieras en ellas, en buenas obras. Son las que tú tienes que buscar en tu vida. Más los más chicos, pero igual los más grandes, ¿verdad? Siguiente versículo, por favor, Ale. Fíjense nada más que bello. A veces, antes de que leamos esto, a veces no nos llegamos a amar a nosotros mismos. Ya vimos primero por qué. Porque de niño alguien nos enseñó que de pronto el trabajo era más importante que nosotros. Porque de niño alguien nos enseñó que éramos el último en ser seleccionados. ¿Sí me explico? La última opción, la segunda opción. Algo a ese niño le cayó. Y eso a veces nos frena de amarnos a nosotros mismos. A veces cometiste en tu vida una burrada. La embarraste. Y eso te hace sentir que no mereces
amor al 100%, al full, así como la batería del celular que te pone al 100%, a veces sientes que no deberías de amarte al 100%, por esa burrada que hiciste, por ese comentario que te hicieron tus amigos, por ese comentario que te hizo de pronto tu papá, no sé, a lo mejor alguna vez tu papá, tu mamá te dijeron, eres un burro, eres un menso, eres esto, el otro, y te la creíste. ¿Sí me explico? A veces te la creíste. Pero por eso dicen que la palabra de Dios es buena para eso, para instruirnos y darnos. Mira, tú en la Biblia, en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de quién eres. Nos lo hemos pasado afuera, buscando quiénes somos, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestra profesión. Y hemos buscado tanto quiénes realmente somos. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te das cuenta quién eres. Ya viste, eres hechura para buenas obras, para andar en ese camino. Oye, pero es que la regué y dice la palabra de Dios, fíjate, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo. Y yo no sé si esta frase tú la habías escuchado en tu vida o si habías caído en cuenta en dónde estás. Porque este verbo están habla de una presencia. Y muchas veces buscamos de la presencia de Dios. Pero fíjate acá lo que Jesús busca. Tu presencia. ¿En dónde estás? ¿Alguna vez había reflexionado en eso? ¿Tú en dónde estás? Y acá habla ese versículo que ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allá afuera nos han enseñado a escuchar solamente a la carne. ¿Qué es la carne? Lo que quiero hacer. Decía mi pastor, a mí me encanta y esa frase la uso mucho. A la carne le encanta comer. ¿No? ¿Quién de aquí no les encanta comer? Esa es la carne. A la carne le encanta tirar flojera. A la carne le encanta la fiesta. ¿No? Ay, en la fiesta yo los veo a todos cante y cante, brinque y brinque, bien animados, hasta bailando en ¿cómo se llama? En circulito. Y cuando se trata de la iglesia, calladitos. Pero a la carne le encanta la fiesta, le encanta la alegría, le encanta todo eso. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es la carne, lo que a la carne le gusta. ¿Sí? Y mientras lo que a la carne le guste y ande como el versículo anterior, conectándolo, las buenas obras, pues qué bueno. Pero a la carne no siempre le gustan las buenas obras. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar apercibidos en el Espíritu. ¿Sí? Que es lo que me gusta y que a veces no son buenas obras. Y entonces dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Acá el llamado es que a veces tenemos que dejar lo que la carne quiera y contenernos. ¿Sí? Por eso es el ayuno. El ayuno, ese da para una prédica entera, pero una de las ventajas del ayuno es aprender a controlar la carne. Y el ayuno a veces nos llaman a no comer. Pues es que es lo que más nos gusta. Oye, es que a mí me gusta el TikTok, soy bien vicioso. Pues haz un ayuno de TikTok. Un día o dos. No, ya no les gustó. Ya había varios que ya me torcieron ahí la boca. Pero es eso, es porque es lo que le gusta a la carne. El problema, de verdad, es que no, miren, desde niños nos enseñan a todo. Ahorita con mi niño, a mantenerlo sentado, a mantenerlo callado, a que te aprendas las tablas, a que aprendas fútbol,
a que sepas cómo hacer cuentas, pagar las cuentas, finanzas, tantas y tantas cosas que de niño nos enseñan. ¿Cuándo nos enseñan a controlar la carne? De eso no se habla. De eso no se habla. Y el ayuno, eso es lo que nos ejercita. ¿Sí? Por eso, en edades cortas, cuando eres un niño, pues bueno, no pasa nada. Pero yo en los primeros ayunos, y yo no se lo imponía a mi hijo Rodrigo, pero yo le decía cuando él cumplió 18, yo le decía, yo y tú ya puedes decidir si quieres entrar en ayuno o no, para que él se vaya ejercitando. Y él desde que cumplió 18, siempre le ha gustado seguir los ayunos que tenemos. Pero el ayuno por eso es bien importante, porque te ayuda primero a entender que tú estás por encima de la carne, ¿sí? Que tú controlas a la carne, que la carne no te controla, no te domina. Amén. Y los que andamos conforme el Espíritu. Pues muy bien, gracias, Ale. Entonces, ya vimos acá que cuando estamos en Cristo, por eso yo les decía que el amor a uno mismo cuando está en Cristo es sano. Porque entonces no es un amor tóxico, no es un amor egoísta. ¿Sí? Cuando el amor propio está en Cristo, ya no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya te mueves por lo que Cristo quiere para ti y no lo que tú quieres para ti. No sé si sonó a trabalenguas, ¿sí? Cuando tú ya estás en el amor en Cristo, es un amor muy sano. Ya no buscarás tu propio beneficio, ya no buscarás el egoísmo, sino es un amor sano. Entonces, amarme es aceptar el amor y la gracia de Dios en mí. Amén. Y acepto el amor y la gracia de Dios en mí. Bueno, para ir cerrando, vamos cerrando. El amor propio y el servicio a Dios. Hace 2 semanas estábamos en una reunión, en una fiesta, y me tocó sentarme a una pareja, y el hombre le decía yo que yo soy pastor. Y me decía, oye, ¿cuáles son los requisitos? Le digo, mira, le contesté casi igual que Jesús, pues es que, pues yo le copio a él todo. Digo, mira, lo primero es el amor a Dios. Ese es el primer requisito para ser pastor. Tú tienes que amar a Dios. Si ya no amas a Dios, pues bueno, ya. Síguele y dale a la siguiente ventanilla, por favor. Le decía yo, segundo requisito, amar las almas. Tú tienes que amar a las almas. Tú tienes que amar al pueblo de Dios. ¿Cómo tú estás acá enfrente si no te interesa la gente? ¿Sí me explico? Tienes que amar las almas. Tienes que instruirlas a que esa alma que vive en Jorge, que vive en Ayeli, que vive en mi mamá, como esa alma, hay que cuidarla para Dios. Porque esa alma le pertenece a Dios. ¿Y qué es lo que queremos acá? Es que esa alma no se pierda. Que esa alma ande por el buen camino, como decía el versículo. Que esa alma hay que enseñar al pueblo que esa alma fue diseñado para buenas obras. ¿Sí me explico? Pero si tú no amas al pueblo, si tú no amas a las almas, pues a ti qué más te da que todos ardan en fuego. ¿Sí me explico? Entonces le decía yo, son esos 2 principios, amar a Dios y amar a las almas. Tú tienes que amar a las almas, porque si tú no amas a las almas, no puedes servir a Dios. Y si tú no, ahora sí que como la frase, hay que vivir para servir y servir para vivir. Porque si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Me explico? Otro trabalenguas. Pero sí lo conocían, ¿verdad? Es eso, o sea, ¿cómo la importancia de que tú puedas servir? Y estamos acostumbrados a servir a todo mundo. ¿Quién de aquí ha servido en una empresa?
¿Quién de aquí ha servido a una asociación? Yo a veces también ahí, bueno. ¿Quién de aquí ha servido a un amigo? Es decir, oye, se me ponchó la llanta, ven por mí, o, ¿sí me explico? Le sirves a un amigo. Miren, le servimos a todos. ¿Y cuándo le hemos servido a Dios? Cuando hemos dicho, Señor, yo hoy quiero hacer algo para ti. No con la bandera de mi empresa, que yo cuando llego a un lugar, llego y muestro la credencial de Tiendatec, ¿no? Lo primero que hago es, pongo mi tarjeta de presentación. Soy de Tiendatec, yo hago esto, esto y esto y esto y esto, y te puedo ayudar en esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Cuando vas de una asociación, pues de pronto llegas al pueblo, ¿y con qué bandera? ¿Qué es la bandera con la que te bajas? De la asociación, ¿verdad? Entonces, ahora ponte en el lugar de la otra persona. Cuando llego yo y él me recibe, dice, ¿de parte de quién? Ah, de Tiendatec, ¿no? Y ella, ¿de parte de quién? Ah, de tal asociación, ¿no? ¿Cuándo estamos prestos para ir a servir a Dios? Y que Él te diga, es un sentido figurado, ¿verdad? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Este apoyo, esta cobija, esta ayuda, esta plática es de parte de Dios. Dios es el que me mandó, nadie más, vengo de parte de Dios. Esa es la bandera con la que hoy llego, de parte de Dios. Y poco a veces servimos a Dios. Y servimos a todo lo demás, a todo lo demás. Miren, hasta las marcas, ¿no? Es lo que se acostumbra ahora y las marcas lo saben. Y tú llegas a un lugar y traes, pues, tu marca, acá de Nike, de Adidas. A ver, ¿a poco no hasta sabemos? Este chavo nomás usa Nike, ¿no? Este nomás usa Adidas. La otra pura Carolina Herrera, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Rodrigo dice, King Jesus, al Rey Jesús, que es el que sirve. Pero poco hacemos, poco vamos con esa bandera por el mundo. ¿Sí me explico? Somos representantes de todos, menos de Dios, menos de Jesús. Podemos representar la marca que se nos antoje, al artista que nos antoje, porque vamos en el carro con la música a todo volumen, ¿no? De Daddy Yankee o cuál se escucha ahora, ya ni sé. Pero vas como representante de Daddy Yankee en el carro a todo volumen. ¿A poco no? Y poco vamos de representantes de Dios. ¿Por qué les comento esto? ¿Y qué tiene que ver con el amor propio? Porque para servir a Dios nosotros tenemos que tener un amor propio sano, un amor propio grande. Tenemos que amar a las almas. ¿Cómo puedo amar yo a las almas si no me amo a mí primero? Si a mí no me interesa mi espíritu, si a mí no me interesa servir a Dios, ¿cómo puedo yo enseñar a otros para servir a Dios? Alguna vez yo llegué a la iglesia por primera vez, aquí como mi hermano. Fue la primera vez que yo llegué a la iglesia. Y en algún momento el Señor de ahí me levantó para enseñar a otros. En esa vez yo era el enseñado. Ahora me toca estar acá enfrente. ¿Cuántos de ustedes en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 años les tocará hacer lo mismo? Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a todos. Lo que se le conoce, ¿se acuerdan? ¿Cómo se le conoce eso? La gran comisión. ¿Y qué dice la gran comisión? Ir por el mundo y predicar el evangelio. Ese es otro propósito de nuestra vida, predicar el evangelio. Yo le decía al Señor, en el negocio le llamamos tasa de conversión. Y a eso me dedico. ¿Cuántos clientes entran y cuántos se convierten en clientes? Y sacamos la tasa de conversión, ¿no? No, pues el 10%, el 15% de los que entraron se generaron una venta, se convirtió en un cliente. Yo le decía, Señor, ¿cómo están tus tasas de conversión? Porque nuestro propósito aquí en la vida, lamento decírselos, no es venir a escuchar una prédica.
sino es servir al reino de Dios e ir por el mundo y predicar el evangelio. Yo le decía, Señor, ¿cuál es tu tasa de conversión? ¿Cuántos de los que hoy, yo se lo preguntaba hoy en la mañana, cuántos de los que hoy estén escuchando esta palabra, Señor, te van a servir y van a tomar esa bandera y van a decir, yo quiero ir a hablarle de Dios a alguien? A alguien, a la vecina, al enfermo, al primo, al hermano, al sobrino, a la cuñada o a la suegra que te cae tan gorda. Menos Ale. Yo sé que Ale no. ¿Verdad? Pero yo le decía, ¿cuánto, Señor? Y para llegar a eso, ya te dije los pasos. Tienes que amar, bueno, ya lo dijo Jesús en realidad, tienes que amar al Señor con todo tu corazón. Y luego el segundo mandamiento, tienes que amar a los demás. Y si se cumplen esas dos, no hay quien te calle la boca para hablarle de Dios a alguien. Porque lo amas a Él sobre todo. Y luego al otro también. No vas a querer que esos dos se conozcan. Que sepan más uno del otro. ¿Sí me doy a entender? Si se cumplen esas dos, no hay quien te detenga para predicar el evangelio. No hay manera. No hay forma. ¿Cuál nos falta? Se las dejo a cada uno de tarea. ¿Cuál nos falta? ¿O cuál nos falta ejercitar? ¿O cuál nos falta perfeccionar? Entonces, quien reconoce su valor en Cristo puede reconocer el valor de las almas que Dios ama. Cuando tú te das cuenta que eres valioso para que la obra de Dios se expanda, entonces tú das el paso. Pero ese es el tercer paso, amar a Dios, amar las almas y reconocerte importante para Dios. Y eso es amarte a ti mismo. Reconocer que tú eres importante. Todas las obras, todos los milagros que Jesús hizo, se requería de algo físico. Había la niña que estaba enferma ya en su casa y va su papá y camina no sé cuántos días y va Jesús y le dice, Señor, una palabra tuya bastará para sanarla. Lanza la palabra. Y Jesús la lanza y esa niña a tantos kilómetros fue sana. Pero tuvo que haber alguien que se pusiera en medio. ¿Sí me explico? Ese puede ser tú. Cuando, ¿se acuerdan una reunión de Jesús que estaba ahí sanando enfermos, ahí en una choza y luego unos amigos traían a su cuate que estaba paralítico? ¿Se acuerdan de esa? ¿Y podían entrar? ¿Y qué hicieron? Por el techo. O sea, imagínate la locura, Nayeli. Traes al paralítico que no puede caminar con todos los pies así, yo creo que le flotaban como papalote. O sea, imagínate el loco que se le ocurrió eso. Oye, no podemos entrar. Y siempre hay uno como Jorge y yo, ¿verdad? Pues súbelo por el techo. ¿Cómo? Sí, por el techo. ¿Y qué hubiera hecho Jorge? Yo me subo primero y me lo pasas. ¿No hubiera sido tú, Jorge, ese? Yo me subo primero, ya me subí, pásamelo, aquí lo agarro. Y ándale, Juan, y no te sueltes, Juan. Y ahí subiéndolo al pobre tipo. Siempre el Señor necesita de esas personas. ¿Tú quieres que ahí el enfermo se sane solo? Pues lo mismo hubiera pasado con la niña. Pero fue el papá a provocar el milagro. Fueron los amigos locos que se le ocurren, pues súbelo por el techo y a ver, y si no, ¿y cómo lo bajamos? Pues ya veremos. ¿Sí me explicó? Pero ¿cuántas veces somos así, de locos, de arriesgados en las cosas de Dios? Ayer platicaba con mi papá de cuando llegué a mis clases de natación y que eran puros niños de 7 años y me arriesgué y tomé la clase. Pero es que eso también pasa en las cosas de Dios. ¿Tú qué crees que pensé cuando íbamos a abrir este lugar? Una locura. ¿Quién va a venir? Es una plaza comercial. Está bien chiquito. ¿Sí me explico?
Pero así como Jorge y yo, pues alguien se tiene que subir y pues échame a ver cómo lo arreglamos, ¿no, Jorge? Así es el servicio a Dios. Así es el servicio a Dios. Tú no crees que vas a ir súper confiada y súper seguro, sino que el Señor es el que después va a hacer el milagro. Yo a todos siempre les digo, miren, es maravilloso. Le estaba platicando a un amigo que hace un mes hicimos el ejercicio. Yo creo que todos lo hicieron. ¿Quién hizo el ejercicio del frijolito en el algodón que germina? ¿Quién lo ha hecho? Uno, dos, no, allá uno no. ¿Nunca lo hiciste? ¿El del frijol? ¿Sí lo hiciste? Bueno, yo lo hice cuando tenía 6 o 7 años. ¿Ustedes también lo hicieron de 6 o 7 años? Bueno, les recomiendo hacerlo nuevamente. Yo estaba fascinado. O sea, dije, ¿cómo es posible? Yo lo veo como ingeniero. Oye, pues es 1 centímetro cúbico de frijol, de materia. Le echo agua y crecen raíces y la planta y las hojas verdes y de este tamaño y unas raíces. O sea, yo decía, ¿y dónde le cupo tanto? ¿Dónde cabe tanto adentro del frijol? Tú agarras otro frijol y luego lo corté y dices, ¿y de dónde viene lo verde? ¿Dónde vienen las instrucciones? O sea, de verdad. Digo, sé que a algunos les gusta mucho la jardinería con mi mamá, pero cuando haces este ejercicio de grande, es sorprendente. Porque aunque te dediques a la jardinería, yo digo, ¿de dónde agarran nutrientes? Si nada más le pusiste agua, la gente cree que de la tierra. Yo digo, no necesariamente, porque no tiene nada y como quiera crece. Es algo, de verdad se los digo, es un milagro cómo germina un frijol. Pero hasta que no haces ese ejercicio a los 40 años te das cuenta. Antes no. Y yo decía, es que así como Dios hace el milagro en el frijol, hace el milagro en tu vida. El Señor te dice, tú pon el frijol y échale agua, compadre, yo me encargo el resto. Y de ahí hace un árbol enorme y frondoso. Yo les digo, imagínate que Dios te dijera al revés. Oye, Jesús, ¿quién sabe jardinería? Mi mamá. Oye, Virginia, ahí te va esta semilla. Tú te encargas del árbol. O sea, de jardinería, ¿no? ¿Cómo te quedarías? ¿De dónde sacas la madera? A ver, ráscale el piso. ¿Hay madera en el suelo? ¿De dónde sale? Si es pura tierra seca. ¿Y lo dulce? ¿De dónde sale lo dulce? ¿De dónde sale el azúcar? Tú agarras una manzana y la muerdes, ¿a qué sabe? A dulce. Te voy a llevar a mi cabaña, hija, donde tenemos manzanos, y yo te voy a pedir que agarres un pedazo de tierra y lo comas, a ver si te sabe dulce. ¿Sabe? Horrible. ¿De dónde sale? Y es lo que el Señor y es como el Señor actúa. No tienes que dar grandes pasos. Tienes que poner la semilla. Oye, pero los nutrientes y todo, y los recursos, y dónde voy a sacar, y la gente, y la iglesia, y Él lo hace todo. Él lo hace todo. Él hace el milagro en tu vida. Tú tienes que dar ese primer paso. Porque tú ya fuiste creado a su imagen y semejanza. Tú tienes que dar ese primer paso de anhelar, amar a otros, amar las almas, amar al pueblo de Dios. Empezar esa búsqueda de ese amor nuevo, ese amor incondicional. ¿Cómo lo vas a lograr? No sé, el pastor no te lo va a decir, ni el psicólogo tampoco. Eso lo va a poner Dios. Eso va a ser, el Señor va a hacer que eso germine, que eso empiece a dar frutos. Aunque sientes que no tengas los nutrientes necesarios, los recursos necesarios
para llegar a ese nivel, el Señor lo va a poner en ti. Amén. Y ya para cerrar, vamos a Isaías 1:18, por favor. Dice, les quiero compartir un par de versículos. ¿Se me ayudan a leerlo, por favor? Bendito eres, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Bueno, ¿alguien sabe qué es la grana? Ustedes la conocen como granada. La granada, roja, grande, tiene muchos puntitos rojos, ¿no? Y fíjate cómo dice el versículo, o sea, no importa que vengas acá cargando. O sea, tú llegas como una granada, dice que como la nieve serás emblanquecido. Ustedes han tomado nieve cuando, no de ramos, hija, nieve de ramos no, nieve cuando cae la nieve. Y agarras en tu puño, un puño de nieve. ¿Alguien lo ha agarrado? Imagínate lo que Dios hace contigo. De ser una granada, imagínate la granada, a limpiarte por completo y generar una bolita de nieve. Cuando tú la agarras del piso, ¿cómo es esa bola de nieve? Ligera, ¿no? ¿Y cómo es la granada? ¿Ustedes han cargado una granada? Pesada. Y es el Señor, que Él te limpia y te vuelve como un copo de nieve, limpio, ligero, blanco, sin impurezas. Amén. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Siguiente, por favor. Si me ayudan a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién de acá le gustaría estar en Cristo? Dice la palabra para los que están en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son nuevas. ¿Se oye bien? Rodrigo ya como que Rodrigo se las olió. El problema es que muchas veces no queremos dejar de ser lo viejo. Nos aferramos a lo viejo. Nueva persona puede dar miedo. Y si esa persona está en Cristo, peor. ¿Eh? ¿O no lo creen? ¿Quién de acá está listo para un nuevo bautizo en Cristo? Y ser nueva persona. Se quedó mudo el palenque, dijera el otro. Bueno, váyanlo preparando porque viene pronto el campamento. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Es como el Señor hace. El Señor no se pone a reparar ni a remendar. El Señor hace todo nuevo en tu vida. No importa la edad que tengas, todo nuevo en tu vida. Yo les doy gracias a ustedes por estar acá el día de hoy. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy nos bendiga, que nos llene de gracia, que nos llene de amor. Ahí donde está, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos.